Hola, mi nombre es Leonardo, soy del equipo Chicome y explicaré sobre el método de análisis en corriente directa para cualquier circuito de configuración de divisor de voltaje. Así que este será nuestro circuito a analizar, siguiendo una serie de pasos. Así que primero indicamos corrientes, mallas, nombre de las terminales y voltajes sobre el circuito, como se muestra a continuación. Las mallas por el momento las dejaremos, las señalaremos más adelante bien ya. Así que pasaremos al siguiente paso, que nos dice que todos los capacitores se hacen switch abierto. Así que ubicamos nuestros capacitores y estos nos está diciendo que hay que hacerlo switch abierto, entonces los quitamos, quedando de la siguiente forma. Igual se le señalamos pues sus corrientes y sus voltajes, ¿no? VB, VC y demás resistencias, ¿no? R1, RC. Y entonces aquí observamos que se nos presentan dos corrientes, I1 e I2. Así que para este caso en particular se aplicará Thevenin a la red señalada aquí en el cuadro rosa. Hay que recordar que Thevenin nos dice que todo circuito se puede reducir a una sola resistencia y a una fuente de voltaje. Esto para que la resistencia que calculemos cumple la función de la resistencia de base. Entonces para la red seleccionada en la imagen anterior aplicaremos Thevenin. Aquí ya solo dejamos esta parte del circuito y para que no olvidemos lo demás y nos enfoquemos en esta parte. Así que primero vamos a calcular R-Thevenin, que para esto las fuentes de voltaje se hacen tierra, que en este caso nada más sería VCC, que está en la parte de arriba, quedando de la siguiente forma. Como podemos ver, ya está con su tierra. Así que ahora observamos si las resistencias se encuentran en serie o en paralelo, que en este caso se encuentran en paralelo porque si recordamos el concepto de resistencias en paralelo, nos dice que dos resistencias están en paralelo cuando sus dos terminales están unidas en el mismo punto, que como podemos ver R1, su primer terminal está conectada a R2, ahí como se puede observar en el círculo rosa, ahí se encuentran conectadas, están unidas en el mismo punto. Y ahora si vemos las otras terminales, observamos que están conectadas a tierra, como se puede observar, se encuentran conectadas a tierra. Por lo tanto, sus dos terminales de ambas resistencias están en común, o sea que están conectadas a los mismos puntos. Así que por eso es que está en paralelo. Así que esta es una forma de representar de que pues R-Thevenin va a ser igual al cálculo, ¿no? Al cálculo en paralelo de R1 y R2. Y la fórmula que se utilizará, o bueno, que se utiliza para obtener el R-Thevenin es la siguiente, que es R-Thevenin igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces ahora pasaremos al siguiente paso, que nos dice que ahora calculemos voltaje Thevenin,
que para esto es necesario ubicar el nodo de la base de mi transistor. Esto porque es nuestro punto de unión, ¿sí? Y también medir el voltaje en este, ¿no? Entonces, recordemos que el voltaje en cualquier nodo se mide desde el nodo hasta tierra, como se puede observar en la animación. Y como vemos, encierra el voltaje de la resistencia 2. Entonces, para calcular el voltaje de una resistencia cuando estamos en un sistema en serie, porque ahora ya estamos en serie, ya no se encuentra la tierra, como podemos ver, ya está su VCC, entonces ya se encuentra en serie. Entonces vamos a aplicar la ley de divisor de voltaje, que sería la siguiente. Entonces aquí vemos que voltaje Thevenin va a ser igual a voltaje base, también podría ser, bueno, puede ser igual a VCC, nuestro voltaje total, por R2, que es la resistencia donde se quiere medir el voltaje, entre la suma de R1 más R2, ¿no? Entre la suma de todas las resistencias que se encuentre, que en este caso solo hay dos. Entonces, bueno, una vez calculado R Thevenin y voltaje Thevenin, el circuito se reduce de la siguiente manera. Entonces, como podemos ver aquí, solo cuenta ya con su resistencia Thevenin, su voltaje Thevenin, y no olvidemos el voltaje base, no hay que perderlo de vista, lo seguimos teniendo, el VB. Entonces, ya nuestro circuito ya completo con todo, con esto que acabamos de simplificar, quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí, como podemos ver, ya se encuentra la parte que hemos simplificado con su R Thevenin, voltaje Thevenin, y bueno, igual señalamos ahí con un puntito rojo nuestro el nodo, ¿no?, de V base, voltaje base, ¿no? Y bueno, ahora sí, como pueden ver, ya colocamos ya señalamos bien nuestras mallas, que pues la primera viene de voltaje Thevenin a tierra y la segunda pues de VCC, ¿no?, como se puede ver, igual hasta tierra, VCC 2, y la que viene de voltaje Thevenin es la 1. Así que ahora sí vamos a empezar a calcular los voltajes e intensidades de corriente, o bueno, más bien las fórmulas, ya que no contamos con valores. Así que nos pide el primer paso que realizamos en la malla 1, ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí señalamos en el cuadro la parte de la malla 1 y recordamos que la ley de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes alrededor de una malla es igual a 0. Entonces, aplicando este concepto, quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí, como podemos ver, empieza con voltaje Thevenin, pero entra por el negativo, entonces por eso es menos V Thevenin, luego más R Thevenin por IV. Aquí, bueno, recordamos ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces por eso colocamos aquí resistencia por IV, y igual entra por el positivo, ¿no? Entonces por eso es más R Thevenin por IV. Luego pasa por VBE más VBE y luego más RE por IE con su intensidad, ¿no?, igual a 0. Pero entonces aquí
recordamos unas fórmulas de de los transistores, el transistor, que nos dice que IE es igual a IC y que IC es igual a beta por IB. Entonces la IE que vemos ahí la vamos a sustituir por IC y luego, vamos a poner beta por IB, porque IC es igual a beta por IB. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Esto para que quede en términos de IB. Así que, continuamos con el siguiente paso, que nos dice que de la ecuación resultante de la malla 1 despeje a IB. Entonces tenemos nuestra ecuación de la imagen anterior, la diapositiva anterior, y nos dice que despejemos a IB. Entonces pasamos todos los que no tengan que ver con IB, que sería voltaje Thevenin y VBE, y quedando del lado izquierdo R Thevenin por IB más RE por beta por IB. Quedaría de la siguiente forma: R Thevenin por IB más RE por beta por IB igual a V Thevenin menos VBE. Ahora vemos que del lado izquierdo podemos factorizar. Nos quedaría de la siguiente forma: IB multiplicando entre paréntesis R Thevenin por RE por beta igual a V Thevenin menos VB. Entonces aquí nos pide que despejemos a IB. Entonces, para dejar sola aquí a IB, vemos que está multiplicando con lo que se encuentra en paréntesis. Entonces a R Thevenin más R por beta lo mandamos del otro lado dividiendo, quedando de esta forma: IB igual a V Thevenin menos VB entre R Thevenin más RE por beta. El siguiente paso nos dice que hay que sustituir los valores en la ecuación del paso anterior y que encontremos el valor de IB. Pero bueno, como había comentado, no tenemos valores, así que solamente indicaremos aquí la ecuación en donde se tiene que sustituir los datos, ¿no? Entonces pasamos al siguiente paso, que nos dice que a partir del valor IB, el anterior, encuentre las corrientes faltantes IE y C. Entonces recordamos de nuevo nuestras fórmulas del transistor, que nos dice que IC es igual a IB por beta. ¿Sí? Entonces IC lo vamos a obtener del resultado que nos dio en la anterior operación por lo que vale beta. Y IC va a ser igual a IE va a ser igual a IC. O sea que lo que obtengamos de IC va a ser también IE. IE va a ser igual a IC. Ok. Luego el siguiente paso nos dice que ahora realicemos en la malla 2 ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces hacemos lo mismo. Aquí, como nos marca el cuadro, esta es nuestra malla 2. Entonces empezamos, pero esta vez empezamos por VCC. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: menos VCC más RC por IC más VCE más RE por IE igual a 0. Y de igual forma recordamos la fórmula del transistor, que nos dice que IE es igual a IC. Entonces la IE que tenemos ahí la vamos a cambiar por IC para tenerlo en términos de IC, ¿no? Entonces quedaría de la siguiente forma: menos VC más RC por IC más VCE más RE por IC igual a 0. Entonces esa sería nuestra ecuación. Después igual
se hace lo mismo, bueno, pero ahora se despeja a VC, así que tenemos nuestra ecuación que obtuvimos de la anterior despeje, y ahora nos pide despejar a VC. Entonces dejamos a VC del lado izquierdo y pasando todo lo demás al lado derecho, quedando de esta forma: VC igual a VCC menos RC por IC menos RE por IC. Aquí podemos ver que del lado derecho podemos factorizar a IC, entonces nos quedaría de la siguiente forma: VC es igual a VCC menos IC que multiplica a RC más RE, y esta sería pues nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación final, ¿no? Para obtener VC, que después nos pide que pues hay que sustituir los valores en la ecuación del paso anterior y encontrar el valor de VC. Pero como antes, nada más indicamos la ecuación, ¿no? Donde se tiene que sustituir los valores. Ok, entonces ahora nos pide que a partir de los resultados anteriores hallemos los valores faltantes: VE, VC, VB y VBC. Entonces, comencemos uno por uno. Comencemos por VE. Como podemos ver ahí en el puntito verde, hay que recordar que cualquier nodo se mide desde el nodo a medir hasta tierra, como podemos ver en la animación. Y podemos ver que aquí encierra la resistencia, ¿no? A la resistencia E. Entonces el voltaje en E va a ser igual a mi voltaje en RE. Entonces de nuevo recordamos la ley de Ohm, ¿sí? Y que nos dice, ¿no?, que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces nos quedaría la ecuación de la siguiente forma: VE es igual a IE por RE, y así obtendríamos VE. Luego, ahora con VC, ubicamos nuestra VC en el circuito y de igual forma lo medimos desde el nodo hasta tierra. Pero aquí podemos observar que ya se encuentran involucrados VCE y la resistencia. Así que para esto es importante que recordemos diferencial de potencial. Entonces decimos que VCE no es más que el voltaje que hay arriba, que es VC, menos el voltaje que tiene abajo, que es VE. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente forma: VCE es igual a VC menos VE, pero nos piden VC. VE ya lo tenemos, que lo calculamos en la anterior ecuación, y entonces aquí despejamos VC y pasamos VC y pasamos a VE sumando, y de esa forma se calcula VC. Ahora pasaríamos a VB. De nuevo ubicamos nuestro nodo y de igual forma, como hemos dicho, se mide desde el nodo a medir a tierra, como se muestra en la animación. Y de igual forma vemos que aquí se involucra VBE y la resistencia, ¿no? Pero aquí igual aplicamos lo mismo, ¿no? Aplicamos lo mismo que la anterior. Nos quedaría de la siguiente forma: VBE va a ser igual a V menos VE, pero aquí nos piden VB.
Entonces vamos a despejar a VB, quedándonos VB igual a VBE más VE. Y con esa ecuación se calcularía VB. Entonces ahora pasamos a obtener la de VBC, que como podemos ver está igual es de dos puntos, como podemos observar ahí en el circuito. Y esta de igual manera, ¿no? Así como VCE y VE se pueden también como descomponer, ¿no? Se puede descomponer, entonces nos quedaría de la siguiente forma: VCE igual a VB menos VC. Aquí podemos ver eso que les digo, que es que V se divide, ¿no? VBC se queda V sola y menos VC. Bueno, pues así es como se calcularían estos voltajes. Ahora pasaríamos a un ejemplo. Es del libro de electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, de Boylestad y Nochilsky, creo que así se dice. Y este es el ejemplo 4.8 que se encuentra en la página 178. Y este es el circuito que nos presenta. Entonces, de igual forma, ¿no? Como hicimos con el anterior análisis, solo que en sí contamos con datos, ¿no? Con valores. Entonces, igual comenzamos por indicar corrientes, mallas, nombre de las terminales y voltaje sobre el circuito. Entonces, las indicamos: corrientes, voltajes, sus resistencias, y como había comentado, las mallas las dejamos para después. Ya después las señalamos bien. Así que pasaríamos al siguiente paso, que nos dice que todos los capacitores se hacen switch abierto. Entonces ubicamos nuestro switch. Bueno, así nos quedaría sin los switch. Bueno, aquí están. Nos regresamos un poco para ver bien dónde estaban los switch. Podemos ver que se encuentra C1, C2 y C3, ¿no? Entonces esos nos dice que es switch abierto, entonces los quitamos y nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Sin esos switch, sin esos sin esos capacitores. Y de igual forma seguimos aquí señalando nuestras corrientes, voltajes y resistencias, ¿no? Entonces ahora igual nos damos cuenta que que están dos corrientes, ¿no? I1 e I2. Igual como habíamos comentado, para este caso se aplica Thevenin. Entonces, de nuevo lo repito, hay que recordar que Thevenin nos dice que todo circuito se puede reducir a una sola resistencia y a una fuente de voltaje. Esto para que la resistencia que calculamos cumple la función de la resistencia de base. ¿Ok? Entonces aquí, como podemos ver, aquí ya está la parte que queremos calcular, que nos importa por el momento. Entonces, se calcula primero R-Thevenin, que para esto las fuentes de voltaje se hacen tierra. Así que como recordaremos, en la parte de arriba se encontraba nuestra VCC y ahora ya se encuentra con su tierra, ¿no? Y ahora observamos si se encuentra en serie o en paralelo. Y vemos que se encuentra en paralelo, que como ya habíamos
dicho antes el concepto de paralelo nos dice que dos resistencias están en paralelo cuando sus dos terminales están unidas en el mismo punto. ¿Sí? Entonces está en paralelo, como ya habíamos comentado antes. Así que la fórmula sería la siguiente, y el resultado, bueno, así sustituimos en la fórmula 39 kiloohms por 3.9 kiloohms entre 39 kiloohms más 3.9 kiloohms, dándonos como resultado 3.55 kiloohms. Entonces R-Thevenin es igual a 3.55 kiloohms. Ok, ya tenemos R-Thevenin, ahora pasamos a voltaje Thevenin, que para esto es necesario ubicar el nodo de la base de mi transistor, que como había dicho es porque es nuestro punto de unión, ¿no? Entonces igual de la misma forma se mide desde el nodo a tierra, ¿sí? Entonces ocuparemos esta fórmula, V-Thevenin es igual a VB o V base será igual a VCC por R2 entre R1 más R2. Sustituimos, nos quedaría V-Thevenin es igual a 22 volts por 3.9 kiloohms entre 39 kiloohms más 3.9 kiloohms, dándonos como resultado voltaje Thevenin igual a 2 volts. Así que ya tenemos R Thevenin y voltaje Thevenin. Así que una vez calculados ya R Thevenin y V Thevenin, el circuito se reduce de la siguiente manera, como lo habíamos visto anteriormente. Igual con su voltaje Thevenin, que vale 2 volts, R Thevenin, que vale 3.5 kiloohms, y no hay que perder de vista nuestro VB, nuestro voltaje base. ¿Sí? Entonces ya en nuestro circuito completo quedaría simplificado de la siguiente forma. Bueno, sí, quedaría simplificado de la siguiente forma. Así que como podemos observar, ahí se encuentra ya el R Thevenin, voltaje Thevenin con sus respectivos valores. Y de igual manera, ¿no? Aquí también ya marcamos ahora sí nuestras mallas bien, que igual que es la que va de voltaje Thevenin a tierra y la que viene de VCC, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos calcular todos los valores que habíamos comentado, ¿no? Anteriormente, voltajes e intensidades de corriente. Así que primero hay que realizar ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Así que ahí señalamos para no confundirnos y comenzamos a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, quedándonos de la siguiente forma: menos voltaje Thevenin más R Thevenin por IB más VB más R por IE igual a 0. De igual forma recordamos nuestras fórmulas del transistor que nos dicen que I es igual a IC, IC es igual a beta por IB. Esto lo recordamos para que la ecuación la dejemos en términos de IB, como se puede ver aquí a continuación. Así que ahora pasamos a nuestro siguiente paso, que nos dice que de la ecuación resultante de la malla 1, ahora despejemos a IB. Entonces pasamos a los que se encuentran multiplicados por IB. Bueno, se quedan en el lado izquierdo y pasamos del lado derecho a V Thevenin menos VB, ¿no? Pasa como negativo ese VB. Y igual vemos que se puede factorizar. Entonces el lado izquierdo se factoriza quedando IB por R Thevenin más RE por beta. Y esto igual a voltaje Thevenin menos VB, quedándonos como ecuación final IB igual a V Thevenin menos VB
entre R Thevenin más RE por beta. Y bueno, el siguiente paso nos dice que hay que sustituir los valores en la ecuación del paso anterior y encontrar el valor de IB. En esta ecuación, si ya contamos con valores, entonces bueno, señalamos nuestra ecuación para ubicar bien los valores, quedando de la siguiente forma. Y hay que recordar, para no tener fallas, hay que recordar nuestro circuito que nos dice que V Thevenin, que vale 2 volts, menos VBE, que ese vale 0.7 volts, entre, dice, 3.55 kiloohms, que es nuestro R Thevenin, como podemos ver, más RE, que vale 1.5 kiloohms, por beta, que nos dice que vale 100. Entonces, esto nos daría como resultado IB igual a 8.46 microamperes. Así que ya tenemos a IB y pasamos al siguiente paso, que nos dice que a partir del valor IB encuentre las corrientes faltantes IE e IC. Entonces recordamos las fórmulas que dicen que IC es igual a IB por beta. Entonces sustituimos 8.46 microamperes por 100, que recuerden que 100 es beta, y esto nos da como resultado 0.84 miliamperes. Y ahora pasamos con IE, que dijimos que IE será igual a IG. Entonces IE va a ser igual a 0.84 miliamperes, que es lo que nos dio en IC. Ok. Entonces ahora hay que realizar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. Entonces ubicamos nuestra malla 2 y de igual forma aplicamos nuestra ley de voltajes de Kirchhoff, empezando pero esta vez ahora con VCC. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma: VCC más RC por IC más VCE más RE por IE igual a 0. Y para que quede en términos de IC, hay que recordar que IE es igual a IC, entonces lo podemos cambiar y dejándolo de esta forma: menos VCC más RC por IC más VCE más RE por IC igual a 0. Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación y ahora nos piden que de la ecuación resultante de la malla 2 despejemos a VCE. Entonces dejamos a VCE del lado izquierdo y pasamos todo lo demás al lado derecho. Y vemos que podemos factorizar aquí en el lado derecho. Nos queda de la siguiente forma: VCE igual a VCC menos IC, que multiplica a RC más RE, ¿no? Ahí ya queda factorizado. Entonces el siguiente paso ya nos pide sustituir en la ecuación el paso anterior y encontrar el valor de VCE. Entonces colocamos nuestra fórmula, sustituimos, pero bueno, recordamos para que no haya errores que VC vale 22 volts y C, como ya lo habíamos calculado antes, vale menos 0.84 miliamperes y RC vale 10 kiloohms y RE vale 1.5 kiloohms. Y esto nos daría como resultado 12.34 volts. Entonces ya tenemos a VCE. Entonces pasaríamos al siguiente paso, que nos dice que ahora a partir de los resultados anteriores halle los valores faltantes: VE, VC, VB y VBC. Entonces empezamos por VE, ubicamos nuestro nodo, como se puede ver ahí el puntito verde, y recordamos que para para medir cualquier nodo se mide desde el nodo a medir a tierra, ¿no? Como se puede observar, y vemos que ahí pues se encierra la resistencia, ¿no?
Entonces el voltaje de VE va a ser igual a mi voltaje en RE. Entonces de nuevo recordamos nuestra ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces nuestra fórmula nos quedaría de la siguiente forma: VE es igual a IE por RE, como ya lo habíamos comentado antes, y ya sustituyendo los valores que ya habíamos obtenido, quedaría V es igual a 0.84 mA por 1.5 kΩ. Esto nos da un resultado de 1.26 volts. Después, ahora calculamos VC. Ubicamos nuestro nodo, que de igual forma se mide desde el nodo hasta tierra, y vemos que aquí se involucra ya no solo la resistencia, sino también a VCE, que para esto recordamos ¿cómo se llama? Diferencial de potencial. Entonces decimos que pues VC no es más que el voltaje que hay arriba, que es VC, menos el voltaje que hay abajo, que es VE, quedando de la siguiente forma: VC igual a VC menos VE, que igual podemos verlo como que se descompone, ¿no? VC que se descompone VC y menos VE, ¿sí? Pero bueno, en este caso nos piden VC, entonces despejamos a VC. Entonces nos quedaría VC es igual a VCE más VE. Luego sustituimos. VE ya lo habíamos obtenido en el cálculo anterior. Y de igual manera VC ya lo habíamos obtenido en otro paso anterior. Esto da como resultado 13.6 volts. Luego pasamos a VB. Ubicamos nuestro nodo, como se puede ver en el punto verde, y de igual forma lo medimos desde el nodo hasta tierra. Y como podemos ver, igual aquí queda involucrado VBE, y de la misma manera pues lo vamos a descomponer, ¿no? Quedando de la siguiente forma: VB es igual a VB menos VE, pero queremos obtener VB, entonces despejamos a VB, quedándonos igual a VBE más VE, que aquí VE ya lo tenemos, y VE pues como sabemos vale 0.7 volts, ¿no? Entonces nos queda VB es igual a 1.96 volts. Ahora pasamos a VBC, que como vemos igual son dos puntos que igual podemos descomponer, ¿no? Quedándonos de la siguiente forma, que es VBC es igual a V menos VC, perdón, VB menos VC. Aquí ya ya en los cálculos anteriores obtuvimos VB y VC. Entonces sustituimos, restamos y obtenemos que VBC es igual a menos 11.64. Y bueno, este es el único resultado que nos va a dar negativo, ¿sí? Y bueno, aquí bueno, marcamos bien los resultados para que no haya confusión, que están los que están en los cuadritos azules. Y bueno, pues eso sería todo. Y ya simplemente dar créditos a Ramírez Pineda Alexis y a Valdés Palacios Luis Enrique por la presentación de PowerPoint, y a Torres Olivares Johan Raimundo por el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Como el ejemplo, como el del anterior. Así que eso sería todo. Gracias.